El éxito es el sueño de todas cuando comenzamos en el camino del emprendimiento. Sin embargo, el camino no es glamuroso, o como prefiero llamarlo, es not fancy. Pero cuando conocemos las historias de otras personas, esos obstáculos puede que sean más fáciles de superar. Yo soy Ignacia Núñez, cofundadora de una marca de moda realmente sustentable, Minka. Acompáñame esta temporada en un recorrido por el mundo de la economía circular. Conozcamos las experiencias de mujeres que hoy son exitosas. Esto es Not Fancy by Minka, un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento, convocatoria 2023. En esta tercera temporada del podcast quiero que vayamos más allá de la sostenibilidad. ¿Cómo puede una marca, un negocio o un emprendimiento aportar a la economía circular? En estos 10 episodios conocerás cómo mujeres bacanes están liderando iniciativas de las que muchas y muchos nos podemos beneficiar. Todo esto de la mano de mujeres secas de la industria, como Trinidad Jove de Magia Cartón, Bernie Mancilla de Artisan Rose Coffee, Natalia Silva de Resimple y muchas más. Cuando te tomas una bebida o un jugo, ¿te preguntas a dónde va a parar esa botella? A medida que avanzamos en términos de sostenibilidad, se hace imposible no prestarle atención al problema de la gestión de residuos. Afortunadamente, existen iniciativas como Resimple que se ocupan de apoyar a las empresas y a los consumidores en la revalorización de los envases que generan para evitar que estos se conviertan en basura. Si queremos vivir en un mundo más verde, es esencial que como sociedad nos hagamos cargo de nuestros residuos y encontrar las formas de darle una segunda o tercera vida. Para saber más sobre este tema y la importancia de la circularidad, acompáñame a conversar con la primera invitada de la temporada. Natalia Silva es ingeniera industrial y magíster en gestión de la sustentabilidad. Lleva más de 15 años trabajando en temas de economía circular, ecodiseño e innovación. Fue gerente de proyectos y sustentabilidad en una importante multinacional, donde lideró iniciativas enfocadas en reducir el impacto de los residuos generados por la industria, además de impulsar el desarrollo de nuevos mercados para materiales sin demanda. Natalia acompañó desde un inicio el desarrollo de la Ley REP, una importante normativa respecto a la gestión de residuos que apunta a la circularidad, impulsando a los productores a hacerse cargo de lo que generan. Hoy, gracias a su increíble trayectoria, se desempeña como gerenta de economía circular en Resimple, el primer sistema de gestión de envases y embalajes para residuos domiciliarios y no domiciliarios. Ellos cumplen la valiosa misión de reciclar y revalorizar lo que para muchos podría ser basura, para así construir poco a poco un país más sustentable. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Ignacia, muchas gracias. Gracias a ti por estar. Feliz de venir a contar esta historia. Además contigo que también tenemos historias juntas también. Hicimos nuestro diplomado, el primer diplomado de ecodiseño, así que muy interesante. Para la Ley REP, ahí empezamos a aprender de este tema. Sí, totalmente. Entonces partamos. Cuéntanos qué es la Ley REP, porque seguramente mucha gente no lo entiende. Sí, voy a primero a tratar de contarlo en simple, porque ese es nuestro foco finalmente, hacer que esto sea fácil de comprender. Y la ley es un instrumento económico que define que las empresas se tienen que hacer cargo de los residuos que introducen al mercado, particularmente envases y embalajes es lo que recoge Resimple. ¿Y eso qué significa? Significa que una empresa cada vez que vende, por ejemplo, una lata de bebida o vende también algún producto que está en un envase o embalaje, tiene que pagar por cada kilo que introduce al mercado. ¿Y cómo lo tiene que pagar o a quién tiene que pagar? Tiene que formar una figura para que se haga cargo de estos envases. Y esa figura es Resimple. Ya. Entonces, Resimple es una agrupación de empresas, porque es un sistema colectivo, que tienen este desafío de cumplir esta ley y se agrupan para poder lograr economías de escala y para lograr también que
todo el costo asociado a hacerse cargo de estos residuos sea claramente más costo eficiente. Entonces, en definitiva, la ley REP es hacerse cargo de la basura, que antes era basura, digamos, y ahora tenemos que empezar a denominarla como residuo, porque hay que buscar alternativas para lograr que estos envases se transformen de vuelta en nuevos envases. Ese es como el fondo de esta ley. Al final, la ley REP viene para darle la responsabilidad al productor de lo que está poniendo en el mercado, porque antes era, ok, yo pongo infinitos productos en el mercado, pero nadie se hace cargo de todo el residuo que va en esos productos al final. Claro, y justamente porque este mismo ejercicio de no saber qué es lo que estás comercializando, porque no tenías ninguna regulación que así lo estuviera requiriendo, hace que justamente un productor pueda sobreembalar, por ejemplo, o comercializar los productos en envases que no son viables de ser reciclados. Entonces, ese yo diría que es uno de los grandes paradigmas que empezaron a cambiar con la implementación de la ley, porque para que funcione este modelo es necesario que las empresas declaren, con un detalle súper acucioso, qué es lo que están vendiendo, qué envases se están introduciendo al mercado. Entonces, en ese ejercicio han tenido que aprender finalmente, porque hay muchas empresas que no tenían idea que tenían plásticos, por ejemplo, súper contaminantes como el PVC, que no tiene ni una posibilidad de ser reciclado. Y tuvieron que hacer un análisis o sea, la ejemplificación del análisis tan detallado fue de ir a tomar envases y pesarlos, ponerlos en una balanza, porque tampoco existe información desde los proveedores, sobre todo cuando son productos que se importan o materias primas que se importan. No hay una información disponible en el corto plazo para poder tener esa información. Entonces, yo te diría que los primeros ejercicios que se empezaron a hacer es ir a la bodega y empezar a desarmar productos, pesarlos, caracterizarlos, entender que no todos los plásticos son iguales, no todos los materiales tienen los mismos gramajes. Entonces, esta primera etapa ha sido súper interesante porque finalmente cuando empiezas a medir algo te empezás a dar cuenta del tremendo impacto. Y yo diría que ese es el primer choque que genera esta ley, el ejercicio de darse cuenta de cara a los productores que han estado contaminando de manera indiscriminada. Totalmente, durante muchos años. Sí, entonces la primera barrera que tiene que pasar un productor es entender qué es lo que vende. Y eso yo diría que ya muchos productores, más del 70% de los productores, grandes productores ya lo tienen ejecutado. Y después, como tienen que pagar por cada uno de estos materiales que introducen al mercado y pagan por kilo, empiezan a cuestionarse de manera inmediata si se redujeron los envases. Tal cual. Y se empieza a cuestionar justamente si es el envase necesario para el producto y si voy a buscar uno que sea más barato, que tenga una tarifa más barata, porque la manera de financiar a Resimple, y ahí es la parte de la explicación también que falta del modelo, es que cuando pagan por cada kilo que introducen al mercado, con ese dinero Resimple tiene que ir a buscar todas las diferentes etapas que se requieren para lograr que los materiales se valoricen. Y cuando un material tiene capacidad de reciclaje y tiene demanda, tiene tarifas más bajas. Claro. Porque esos materiales ya tienen un mercado maduro, tienen una circularidad de uso de ese material y por lo tanto se premia. ¿Qué materiales serían esos? Los más baratos. Los envases de PET, los de polietileno, que son los envases de jugo, de bebida, de agua, que son los transparentes. Esos envases tienen alta reciclabilidad. De hecho, también ahora, producto de la ley REP y la ley PUSO, hay una exigencia de incorporación de un mínimo dentro de las botellas, que vamos a tener entonces en Chile plantas botella a botella, que no las teníamos, siendo que el material es súper reciclable y una capacidad alta de poder ser usado en contacto con alimentos, todavía no lo teníamos en Chile. Entonces ahora, producto de estas dos normativas, que es la ley REP y la ley PUSO, vamos a tener dos plantas en Chile, una que está implementando CCU y la otra que está implementando Coca-Cola. Entonces finalmente se están haciendo cargo en la vida real. O sea, ya no es solamente decir somos sustentables, sino que ahora es en concreto armar plantas y transformar los materiales de nuevo en botella. Entonces,
está cambiando completamente la panorámica que teníamos antes de los residuos con esta puesta en marcha de esta normativa y otras más que también están saliendo en paralelo. Acá hay como todo un tema con respecto a las empresas grandes porque sabemos que son ellas las que más contaminan. O sea, nosotros podemos cambiar muchos hábitos, pero si las empresas no cambian su manera de producir, de reciclar, de gestionar sus residuos, al final como consumidores tampoco nuestro impacto es tanto. Totalmente. Explícanos ahí por qué esta ley está enfocada en las empresas grandes y quiénes forman también Resimple y por qué ellos hacen este sistema. Sí, la ley hace un punto de corte de obligación para las empresas que generan más de 300 kilos al año y para las empresas diferentes a las pymes, digamos, las microempresas están fuera, producto de que no generan un impacto todavía relevante en el mercado. Y sobre las que sí están reguladas, que son las grandes empresas, el impacto de la ley entonces es primero indicar la medición, la reducción de los envases y la ley también, como es un instrumento económico, tiene incentivos asociados a cambiar los envases. Entonces, lo que hace el sistema de gestión, que es Resimple, va verificando dónde están esas brechas y, por ejemplo, esos envases que hoy día no son viables de ser reciclados y que tienen tarifas más altas por kilo, hay que buscarle alternativas y esa obligación también se traspasa al productor. Por lo tanto, ahora hay algo que va a estar, una normativa, una obligación, que va a estar empujando de manera constante a las empresas a buscar alternativas. O sea, ya no nos podemos quedar con envases sin saber qué vamos a hacer con ellos y que tenemos que buscarles soluciones para incorporarlos de vuelta. Entonces, esta ley es bien conocida como ley de reciclaje, sí, pero los principios que construyen la ley son, por un lado, la reducción, como ya lo hemos mencionado, también la búsqueda del menor impacto a través de iniciativas asociadas a ecodiseñar, a buscar la circularidad y a tratar de usar los envases correctos para el producto, porque acá la complejidad, por ejemplo, de tener envases que no son reciclables son porque o nacen a partir de una necesidad del producto que necesita ser cuidado, claro, y que necesita tener de alguna manera. Claro, y necesita tener una vida útil que nos permita también cumplir o cubrir una necesidad como seres humanos. Por ejemplo, la leche. La leche, para que pueda llegar de manera costo eficiente, en buenas condiciones y tenga también una vida útil prolongada como lo tenemos hoy día, que pueden durar un año fácilmente un envase de leche, se desarrollaron estos envases que son los cartón para bebida, que son envases con muchas capas de aluminio, de cartón, de plástico, que finalmente cuando te empezáis a meter en el análisis, tú decís, pucha, un envase súper complicado, mantengámoslo en una botella de vidrio. Pero si te vayas a una botella de vidrio es más pesada, es una botella que también es más compleja su manipulación. Más frágil. Y los transportes también tienen mayores pérdidas. Entonces todo se ha ido construyendo justamente para facilitar el consumo y cubrir las necesidades humanas. Pero también nunca se metió en esa ecuación el impacto, ¿cachai? Como que siempre el análisis era, bueno, buscar costo-eficiencia, buscar vida útil de un producto, cubrir una necesidad. Pero hasta ahí nos quedamos y no fuimos a mirar, bueno, ¿y qué pasa cuando eso se usa y se convierte en residuo? Y eso es lo que viene a buscar la ley REP. O sea, podía hacer todo el análisis anterior, pero ahora tenéis que meter en la ecuación, ya, ¿qué pasa cuando ya dejó de ser envase y se convirtió en un residuo? Si hay demanda, si podemos volver a incorporarlo en el mismo flujo, eso es lo que tiene que empezar a desarrollar y ahora no está definido qué es lo mejor, sino que hay que ir mirando caso a caso. Hay que hacer análisis desde el impacto, desde que se extrae una materia prima hasta el final cuando se convierte en residuo. Entonces, eso también es parte del enfoque que recoge la ley, que bien lo sabemos cuando hicimos el diplomado, de entender justamente el impacto en toda la cadena. Entonces, eso también de cara a la ciudadanía no es tan transparente, ¿no? O sea, el concepto de hablar de análisis de ciclo de vida, de impacto en cada una de las etapas del procesamiento de un producto, no es algo tan tangible, pero se va a empezar a regular justamente con esta ley, porque esta ley va a empezar a visualizar esos embalajes, esas materialidades que tienen menores impactos y esas son las que van a tener tarifas más bajas. Entonces, todo el modelo que nosotros tenemos que incorporar dentro de Resimple tiene que recoger eso, tiene que recoger
la capacidad de un envase de ser reciclado, de que exista después de ese reciclaje alguien que demande ese material, si esa demanda es incorporada en el mismo envase, o sea, empezamos a cerrar los ciclos de envase mucho mejor, y también el impacto de lo que genera la extracción de la materia prima original. Entonces, vamos a estar comparando y visualizando las mejores alternativas para empezar a potenciarlas a través de tarifas. Y eso, Natalia, Resimple es entonces un sistema de gestión que está formado por muchas empresas grandes, y Resimple los ayuda en todo este proceso, ¿o solo se encarga de la valorización de los residuos? No, nosotros tenemos que hacernos cargo de varias etapas para lograr que el envase, cuando ya se transforma en residuo, como que el daño final lo vamos a estar recogiendo con el reciclaje. Pero antes de llegar al reciclaje, hay hartas otras iniciativas que tenemos que empujar. Entonces, dentro de esas está el plan de reducción en la generación de residuos. Y en ese plan, que tenemos que ir también reportando avances a la autoridad, que todavía no hay metas fijadas respecto a volumen de cumplimiento o alguna particularidad específica de qué es lo que tenemos que entregar. Está el titular. Pero lo que tenemos que ir haciendo acá es cómo hacemos que el mercado de los envases cambie. Cómo hacemos que la torta del total de los envases tenga menos porcentaje de envases que no se puedan reciclar. Entonces, para lograr eso, es justamente todo este ejercicio de apoyar a las empresas, a los rubros sobre todo. Y en este mismo ejemplo que te doy de la leche, por ejemplo. Antes la solución podría ser un tipo de material, pero de repente nos podemos dar cuenta que tal vez tenemos que ir en otra línea, y la única forma de poder generar un impacto en el mercado es que el rubro tome ciertas iniciativas. Entonces, así tenemos que ir cambiando, mejorando, innovando, y aquí es donde se abren muchas oportunidades, porque son mercados que hoy día son inmaduros y que hay que desarrollar. Por lo tanto, hay mucho espacio para buscar soluciones desde las pymes, por ejemplo. Que ellos sean proveedores de estos sistemas. Claro, que puedan hacerse cargo del uso también de los materiales, o que puedan innovar con metodologías de comercialización de productos, ¿cachai? Como que también acá está la oportunidad y el incentivo para todo lo que tiene que ver con la venta de productos a través de la retornabilidad, ¿cachai? De tener logísticas inversas, de buscar el refill. De otros sistemas de venta. Al final cambiar el modelo completo más que solo enfocarse en cambiar el envase. Claro. Porque acá, de fondo, seguimos teniendo las mismas necesidades. Seguimos teniendo necesidades de consumir alimento, de consumir productos bancarios, de tener minería, de tener productos de limpieza. Todos los rubros tienen envases y embalajes. El tema es cómo seguimos consumiendo de manera más responsable y mejorando el impacto de todo lo que genera justamente cada una de las industrias. Lo importante también de decir que la ley REP está empezando por el tema de los envases y embalajes, porque que no es el producto, que muchas veces nos confundimos y pensamos que todos los productos se van a tener que reciclar con esta ley, y por ahora son, algunos productos prioritarios, y entre eso están los envases y los embalajes. Sí, esa es una súper buena acotación, porque la ley REP es un paraguas de un modelo que va a buscar mejorar el impacto de los productos prioritarios, como tú señalas. Entonces, la ley hoy día recoge 6 productos prioritarios en el documento original. El primer producto prioritario que salió con un reglamento específico de metas fue neumáticos. Después salió envases y embalajes, que esto fue en marzo del 2020. Ahora se está terminando la construcción de aparatos eléctricos y electrónicos y pilas, y queda todavía baterías, queda todavía también poder revisar textiles, que se sumó también dentro de como un 7º producto prioritario. Que no estaba hace unos años. Que no estaba en los 6, claro, pero todo lo que hemos visto que está pasando en el norte de Chile obviamente movilizó a la autoridad medioambiental en decir esto hay que incorporarlo ya. Y se siguen haciendo análisis constantemente, por ejemplo, de productos que pudieran tener alto impacto y que pudieran ir sumándose en esta cadena, porque se van a ir sumando poco a poco. El tema es que hay que ir partiendo, con los que fueron considerados de mayor impacto. Entonces, y también de hacer el modelo, porque al final tampoco se podría empezar con todo sin este modelo que se está construyendo hoy día también con estos productos prioritarios. Claro, porque son modelos también que generan cambios en hábitos y tiene mucho que ver con lo que ya está planteado dentro de la hoja de ruta de economía circular que tiene Chile,
donde trazó un horizonte de mejorar el impacto en huella al 2050, y eso conlleva un montón de cambios en la manera en la cual consumimos. Entonces, la ley REP es parte de las soluciones que recoge este camino de migrar hacia un consumidor responsable, hacia una dinámica de economía circular. Y eso también nos habilita a que se vayan desarrollando otros mecanismos, sobre todo de cómo visualizamos el ejercicio de consumo de cada uno de las necesidades que tenemos como seres humanos. ¿Cachai? Como dentro, por ejemplo, de los aparatos eléctricos y electrónicos, no teníamos contemplado el impacto de la obsolescencia de los envases, de los aparatos eléctricos y electrónicos, y eso hace que finalmente también como consumidores nos empezamos a acostumbrar al desecho, al comprar, Claro. no sé, una lavadora que te dura 1 año o 2 años cuando antes duraban 10 años, ¿cachai? Como que eso se haya perdido también. Y eso es parte también de lo que vuelve a recoger esta hoja de ruta, que vuelve a recoger este reglamento, de decir, no, acá hay que reparar, hay que tratar de usar antes que se convierta en desecho el máximo posible. Y ese es el desafío finalmente, y eso pasa, nosotros como consumidores y consumidoras, tenemos un tremendo rol De todas maneras. en toda esa dinámica. Acá tenemos que primero entender, y acá viene uno también de los pilares de la ley REP, que tiene que ver con el cómo se genera el cambio cultural desde el momento que eres un usuario y comprador en torno a todo lo que vas a empezar a usar, porque acá hay que empezar a entender qué pasa cuando se compra desde un producto envasado hasta un producto eléctrico. Con todo esto, ¿qué beneficios va a traer esta ley para Chile? Bueno, el principal beneficio es que vamos a mejorar el impacto ambiental en términos de huella de carbono, porque finalmente lo que vamos a hacer es empezar a reducir la generación de residuos, y eso se traduce justamente en bajar la huella. Además, al ir migrando en envases que no tienen valorización versus los que sí lo tienen, también estamos atingiendo el mismo objetivo. Vamos a buscar también con esto soluciones, y vamos a estar incentivando con esta ley soluciones de mercado, que como hablábamos pueden ser soluciones de reutilización, entonces, o de reuso finalmente, de relleno, que hacen un poco una mirada de cambio cultural respecto a cómo nos enfrentamos al consumo, que esos son los grandes hitos que se van a generar. Y también tenemos crecimiento en empleos, porque esta ley propone justamente el desarrollo de un mercado que hoy día no existe, que es inmaduro, que está bajo el 1% de valorización, y tenemos que llegar al desarrollo para alcanzar las metas que están planteadas a 12 años. Entonces esto también está recogido como el desarrollo en empleo verde, el poder formalizar también toda la participación que tienen los recicladores de base, que finalmente hoy día están enmarcados en un funcionamiento informal donde las condiciones básicas para poder recolectar envases no están dadas antes de la ley REP, y ahora sí van a poder trabajar al igual que cualquier persona que trabaja en un trabajo, dada la redundancia, que está formalizado. Podrán tener todo lo que está asociado a tener, por ejemplo, un espacio donde pueden tener salud, todas las Formalizar condiciones, su trabajo, que sí, lo han hecho siempre. todas las condiciones sociales básicas que espera tener cada persona. Entonces también es migrar desde un desecho, una basura, a empezar a generar una economía sobre los envases, y eso también cambia justamente la mirada que podemos tener respecto a cada uno de los residuos que dejan de ser desechos y pasan a ser una nueva materia prima. Que Entonces, se pueden valorizar. tal cual. Y ahí, ¿tú qué le dirías a una emprendedora que recién está empezando a entender esto, que no conoce la ley, pero que eventualmente quizás va a tener que también hacerse cargo de sus residuos? Como, ¿qué oportunidades ves tú para las emprendedoras, para las microempresas? Claro. Como no están afectas a la ley REP, no van a tener un impacto en términos de pagar todavía, de hacerse cargo financieramente del ejercicio de la ley, pero tienen una tremenda oportunidad de poder resolver las brechas que hoy día existen en el mercado. Y esas brechas incluso pueden llegar después a empezar a escalar finalmente soluciones que vamos a necesitar para demandar materiales o para demandar también ciertos flujos de uso de los mismos envases. Entonces,
Yo diría que hay una tremenda oportunidad de emprendedores, porque finalmente la mentalidad emprendedora es la que empuja la innovación. Claro. Entonces también los emprendedores tienden a ver las cosas que una empresa de repente ya madura, grande, no logra reconocer, porque no están enfocados justamente en esa solución del día a día o de poder resaltar alguna oportunidad que tampoco estarían dispuestos a poder cubrirla por ser también algo muy pequeño, pero que esos pueden ser gatillantes de grandes ideas. Entonces acá el uso de materiales reciclados o de innovar en términos de cómo volver a ocupar algún residuo, creo que ahí es donde tenemos una tremenda oportunidad para todos los emprendedores, para responder justamente a esta necesidad que se viene en este mercado. O sea, hoy día va a haber una gran necesidad de hacer algo con los envases y es ahí donde también los emprendedores tienen la oportunidad de innovar y de presentar ideas que solucionen este problema. Al final hay, claro, como decís tú, un nuevo mercado que se está abriendo que lo ideal sería poder aprovecharlo. Sí, y ahí, por ejemplo, Corfo, entendiendo también esta necesidad, está desarrollando también herramientas para poder apoyar a las pymes, para poder apoyar la innovación, sobre todo enfocado en pequeñas empresas, pequeñas ideas, y hacer justamente que esto esté conectado con lo que está proponiendo la normativa. Entonces, es súper positivo el lograr que la autoridad y los beneficios que está visualizando la autoridad empiecen a tener un mismo foco. Y ahí es donde también la hoja de ruta cobra vida también, porque al plantear una hoja de ruta, todo se tiene que empezar a alinear, porque hay un objetivo final y congruente entre todos que tiene que ver con reducir el impacto ambiental. Entonces, yo creo que por ahí vamos súper avanzados en Chile. Yo la verdad me siento orgullosa de estar en esta etapa en el país, porque finalmente hay posibilidad de hacer muchos cambios, hay apertura desde el sector público, desde el sector privado, de recoger justamente nuevas alternativas de seguir una economía desde el país, de potenciar economía en el país, no necesariamente hacernos cargo de la importación o de traer productos manufacturados de afuera. Entonces también hay mucha oportunidad de crecer con mercados en Chile. Entonces también eso es súper positivo de lo que nos presenta ahora esta nueva hoja de ruta finalmente. Sí, al final también es fundamental que se alineen los esfuerzos, porque también un emprendedor, yo creo que cualquiera estaría feliz de atender una necesidad de Coca-Cola, ¿cachai? O de CCU. El tema es poder hacerlo en términos financiero, operativo, y ahí los apoyos que se puedan venir del Estado, pero también de los privados, va a ser fundamental para que esto funcione. Totalmente. ¿Cuál ves que es hoy en día el mayor problema de las empresas en términos de sostenibilidad? Yo creo que no. Hay empresas que están muy adelantadas, que ya tienen una gobernanza y que entienden el impacto, y tenemos otro tipo de empresas que están súper atrás, que todavía no reconocen justamente que están en un modelo de consumo lineal, que están metidos en una economía que solo desecha, y creo que ahí está la brecha, que no están visualizando que el estar en una cultura de desecho no tiene sostenibilidad en el tiempo. Entonces, yo te diría que si el liderazgo de una compañía no comprende el impacto de estar funcionando hoy día, tal vez en un súper buen costo, una súper buena utilidad, pero sin hacerse cargo de que eso puede tener un impacto en el futuro, es lo que va a hacer justamente que las empresas en poco tiempo más no tengan con qué producir, o que los costos de poder tener 1 litro de agua o 1 kilo de alguna materia prima no renovable sea tan alto que van a empezar a terminar, a caer y a quebrar esas empresas. Entonces, yo te diría que ese es uno de los grandes desafíos que hay en la industria, de comprender el impacto de los negocios sostenibles en el tiempo asociado de la circularidad. Entonces, es súper cliché hablar de economía circular y como que se empieza a trillar un poco la palabra economía circular. Sí, y cuando se trillan las palabras también pierden como significado. Claro, pierden el poder, pero finalmente acá lo que hay que comprender es, cuando hacen estas mediciones de, no sé, en mayo Chile ya consumió al mes de mayo todos los recursos que podía
cambiar o podían regenerarse y nos quedan para adelante un montón de meses que ya estamos al debe con la tierra. Bueno, el no comprender eso, ¿cachai? Es crítico. Y eso yo creo que son los grandes mensajes que hoy día hay empresarios que ya lo reconocen, ya lo entienden y se están haciendo cargo, están tratando de mitigar, están tratando de sopesar el impacto de lo que están generando o extrayendo e impactando. Pero hay un grupo también de empresas que todavía no les cae la teja Están del atrás impacto. todavía. Y ahí yo te diría que... Siguen en el pasado. Totalmente. Y ahí yo te diría que modelos como este marco regulatorio de la ley REP va a empujar un poco de eso. Va a obligar al fin. Claro, porque no es directo, no aborda la gobernanza o el gobierno corporativo de una compañía, pero sí ya es un impacto en términos de lo que produce, ¿cachai? Es como... Bueno, piensa ahora qué estás vendiendo, porque si estás vendiendo un producto que tiene un impacto mayor, vas a pagar mucho más y si te duele el bolsillo, bueno, sí, ahí busquemos alternativas para que podamos seguir consumiendo o vendiendo el mismo producto, pero obviamente con un menor impacto. Y ahí es donde empieza a hablarse este tema y ahí tiene que empezar a permear. ¿Y ahí tú qué rubros ves que están como más abiertos a esto o qué tipo de empresa? No sé si hay algunos rubros que son más cerrados, hay otros que son más innovadores o ¿cómo veis tú eso? Sí, mira, yo diría que afortunadamente para el modelo de esta normativa, hoy día las empresas más grandes, que en general o son multinacionales o las más grandes que tenemos en Chile, ya entienden un poco esta modalidad y se están haciendo cargo y están buscando alternativas, pero yo te diría que hay un espacio, un espectro de empresas entre medianas y pequeñas empresas que son las que están un poco más perdidas con esto. Y cuesta llegar también a esas empresas, porque las que son, como te decía, las que son multinacionales ya vienen con estas directrices desde, no sé, los otros países donde están operando. Entonces, ya tienen de dónde sacar al final como claro, la metodología, sí, por decirlo y la de alguna directriz forma. específica y les piden incluso cumplir metas superiores a las que nos están exigiendo en Chile. Las grandes empresas también porque están participando en foros, entonces como que se han ido permeando de manera más rápida respecto a estos temas, pero hay un grupo de empresas que te diría que es difícil llegar a ellas. Por ejemplo, hoy día nosotros tenemos más o menos 1.000 empresas que financian Resimple. 100 de ellas hacen el 80-20, o sea, 100 de estas empresas son las que más contaminan y son las que hacen la cantidad o el peso del POM o la línea base, que es la cantidad de kilos. Pero hay un potencial de 15.000 empresas afectadas a la ley REP. Entonces hay 14.000 empresas que hoy día, primero, no tienen idea de que tienen que cumplir la ley, no han reportado, no generan tantos residuos, están súper atomizadas, pero son esas empresas que igual representan un porcentaje de impacto dentro de nuestro país. Entonces, ahí es difícil llegar a esas empresas, ¿cachai? Es súper difícil. ¿Y qué harías tú o qué le aconsejarías a una empresa, a una pyme, o a una microempresaria o a una empresa chica que hoy día no está afecta a esta ley, pero que eventualmente sí podría llegar a estar como ¿con qué debería partir uno para como sumarse a la ley REP, aunque no sea tu obligación? Sí, yo creo que ahí la base del ejercicio es el diseño. Acá el diseñar para reciclar o diseñar para reutilizar, todo parte desde cuando se diseña un producto, el visualizar el impacto que tiene ese producto. Entonces, la desconexión que teníamos ahora es que había diseño, habían personas encargadas dentro de las empresas de hacer buenos productos, calidad de productos, pero era el producto, no el envase. Entonces ahora es todo lo que tú vas a comercializar, de qué manera, desde que es la génesis de esa idea, entender que eso tiene impactos. Entonces yo creo que esa es la recomendación para todo aquel que va a partir cualquier producto que quiera vender, de cualquier rubro, aunque sean sobres para pasar correo, por ejemplo, o que esté en la minería, o en rubros de limpieza. Hay que pensar que finalmente todo lo que hacemos tiene impacto. Y eso también es un cambio en términos de percepción, que hoy día como ciudadanos de repente como que nos cuesta entender que hasta respirar significa un impacto ambiental, tener hijos es un impacto ambiental, comer carne tiene impacto ambiental, tomar la decisión si me voy en bicicleta, si me voy en auto, si tomo micro, si tomo avión, si tomo lo que sea en medio de transporte tiene diferentes impactos. Entonces, la clave es la educación,
pero es difícil también en la sociedad en la que estamos nosotros, particularmente en Chile, donde tenemos tantas carencias, donde finalmente ir a educar sobre huella, impacto, pasa a ser algo como súper lejano, cuando hay una gran cantidad de personas que están con problemas incluso de conseguir dinero para alimentarse o para poder pagar salud. Entonces, es difícil hacer este cambio en términos del comportamiento de los ciudadanos y las ciudadanas. Y ya lo comentaste antes, pero ¿cómo ves creo que un poco profundicemos en eso, cómo ves el panorama de Chile hoy día versus el extranjero, en términos hablando de Latinoamérica, con respecto a la economía circular? Sí, yo te diría que aquí es donde podemos decir que estamos como jaguares, porque estamos liderando agenda, somos caso de estudio en Latinoamérica para varios hitos asociados a la sostenibilidad y el manejo adecuado de nuestra economía. De hecho, la ley REP parte en Chile, Colombia va casi a la par, pero los modelos son diferentes. Chile aborda muchos más envases y también es más restrictivo. Y el resto de los países está esperando también ver qué pasa. Chile también es el primer país que tiene una ley PUSU, fue el segundo país en el mundo que tuvo un pacto por los plásticos, después de Inglaterra, que fue donde partió la Ellen MacArthur Foundation empujando el pacto por los plásticos. Chile fue el segundo. También quien está potenciando y participando activamente en el Tratado de Plásticos, también Chile lidera mucho esta agenda. Entonces, y también tiene asidero porque finalmente nosotros tenemos una tremenda costa, gran parte de los residuos se asocian y se visualizan que llegan al mar. Por lo tanto, también Chile se ha hecho cargo de eso. Entonces, yo te diría que sí, nos miran, cuando yo participo en foros internacionales, cuando miramos justamente los modelos de implementación de modelos REP y miran cómo quedó finalmente el marco regulatorio y dicen, wow, está súper adelantado. Tiene buena proyección. Tiene buena proyección y bueno, todo lo que estamos haciendo también en tratar de proteger cada una de las preciosas zonas que tenemos en el país y lo diferente que tenemos en términos de clima que tenemos en nuestro país y que estemos haciéndonos cargo de empezar a proteger tarde, pero ya lo estamos haciendo. Creo que también son lecciones también para el resto de Latinoamérica que también está con hartos temas sociales. Entonces es difícil plantearse esquemas de hacer regulación cuando estás con tanto tema social, porque es como que privilegiamos finalmente. Claro, al final que avance también todo esto es parte de la voluntad de proteger el planeta también, porque totalmente. Está bien que nosotros lo estamos haciendo en Chile, pero esto va a ser un beneficio, es un planeta el que tenemos que cuidar y ahí también nosotros hablamos harto de que mientras en más contacto estemos con la naturaleza, también más la vamos a cuidar. O sea, una persona que no tiene contacto con la naturaleza claramente es inconsciente frente al impacto que puede generar. Claro, no alcanza a visibilizar el impacto finalmente. Si viví en un lugar con cemento, no alcanza a percibir el impacto que genera en la tierra. Y que es finalmente el planeta, porque también uno dice, ya, esta ley es en Chile, pero lo que se puede hacer acá está generando un bienestar de manera global y ojalá que se replique. Sí, a mí me pasa a veces que tengo como estas conversaciones con personas que no reconocen, son medios Trump son medios para su mirada. Sí, y bueno, me dicen, bueno, nosotros en Chile somos generadores de 0,00000 del impacto en CO2 que está impactando al planeta, entonces ¿para qué nos urgimos, ¿cachai? Si aportamos tan poco. Lo cual es cierto, pues sí, las grandes potencias son los que generan justamente el mayor impacto, pero eso no quiere decir que empecemos a cambiar. Pues acá siempre se ha tratado de generar agentes de cambio, de poder impulsar también iniciativas. Nosotros tenemos hartos acuerdos comerciales con el resto del mundo, entonces empezar a requerir cambios en términos de declaraciones, de manejo, es lo que también va a empezar a levantar ciertas inquietudes en otros mercados. De hecho, cuando partieron los mismos productores socios de Resimple haciendo las líneas bases, esta declaración detallada de todos los embalajes,
en Chile importamos mucho producto. Entonces era como, ¿cómo le voy a pedir al chino que me diga qué materialidad es? El chino no me pesca. Claro, eso es un problema súper común. Claro, yo soy nada para el chino, pero la verdad es que se está ejecutando, ¿cachai? Y China también está visualizando la implementación de un modelo REP, todavía no lo tienen, pero también se está discutiendo. Pero también es como, oye, para el mercado de Chile nos están poniendo un montón de restricciones y ahí un poco se empieza a mover, se genera un movimiento entre países, ¿cachai? Decir, oye, acá me exigen esto, ¿qué es esto? Como que te empezáis a cuestionar también. Sí, y a Creo partir que eso es lo que también puede ser Chile un país súper chico, con pocas personas y todo, pero si es el líder, por ejemplo, de Latinoamérica, ya Latinoamérica deja de ser tan chico. Y ya es un mercado mucho más importante en términos globales, sobre todo pensando, yo creo, en la naturaleza que hay, porque al final creo que es súper difícil hacer entender a gente que no se ha relacionado como con estos tipos de paisaje o con la naturaleza realmente, que esto es importante. Porque hay un montón de gente que no le va a importar. Desde que se formó Resimple, ¿cuál crees tú que han sido los hitos más importantes? Hemos ido evolucionando desde lo que también la conformación nos ha ido pidiendo. Entonces, por ejemplo, el primer hito era ir a buscar a las empresas, porque si bien nosotros partimos porque se agruparon 25 empresas para formar esta colectividad, que son Coca-Cola Andina, Coca-Cola Andina, Coca-Cola en Bonor, CCU, AgroSuper, Carosi, Watts, Unilever, PepsiCo, ahí te sumo más las 25. Había que hacer esto más escalable, había que sumar y hacer una colectividad que fuera costo eficiente. Entonces el primer hito era ir a bajar esta normativa a 500 empresas. Y ahí ese fue nuestro primer desafío. ¿Cómo hacemos un plan de 500 empresas que podamos asegurar que vamos a tener hartos kilos para lograr que este plan sea costo eficiente y hacer que para todos la ley REP no tenga un impacto económico tan grande? Porque esto es caro. La ley REP es una ley que es cara. Las empresas acá tienen que pagar y el no pagar presume multas muy altas también, que pueden llegar hasta los 8 millones de dólares. Entonces, yo te diría que ahí está el primer hito y finalmente acá fue evangelizar, porque el marco regulatorio lo leemos los que nos gustan estos tipos de temas, pero hay muchas empresas que no les llega. Y por más que nosotros le decíamos a la autoridad, oye, pero ayúdenos a bajar esto para hacer más fácil el acercamiento, la autoridad decía, bueno, una vez que está publicado ya es ley. Entonces claro, es responsabilidad de la empresa asegurarse de cumplir. Al fin. Pero en la vida real eso no es así. No. Entonces hubo un espacio de evangelizar empresas. Entonces cuando ya teníamos a las empresas, llegamos a este plan 500 que lo superamos y tenemos una buena línea base, había que empezar a trabajar en el plan, en el cómo íbamos a cumplir la ley, porque el decreto señala muchos hitos que hay que cumplir. Entonces, después, armar este plan. ¿Cómo se cubre? ¿Cómo llegamos a las comunas? ¿Cuáles son las comunas que tenemos que partir? Esto es un plan a nivel nacional, por lo tanto, acá hay que recoger diferentes modalidades para poder hacer el modelo de manera costo eficiente, cumplir con las obligaciones y estar presente con este servicio. Entonces también este plan un poco recoge este ejercicio y teníamos que ser aprobados también por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Entonces el hito de poder pasar por el Tribunal de la Libre Competencia, que aprueben justamente esta agrupación, que es una colectividad de empresas que incluso son competidoras entre sí, eso también fue complejo. Y bajo el esquema de un modelo nuevo para Chile. Fuimos el primer sistema de gestión de toda la ley REP que se presentó al tribunal. Por lo tanto, los ministros del tribunal aprendieron justamente de la modalidad con nosotros. Entonces, eso nos tuvo participando dentro de este proceso 15 meses también, que fue súper extenso. Algo corto, algo tremendo, porque al final, dentro de los tiempos, estaba contemplado pasar por el tribunal, pero mientras más tiempo pasábamos en el tribunal, menos espacio existía para poder armar la operación, que es al final lo que nos pasó ahora. Nosotros nos terminaron aprobando a finales del año pasado. Cuando te aprueban recién se puede armar el sistema, y armar una empresa o una corporación en este caso también tiene sus tiempos. Después de eso, recién cuando tienes todas esas aprobaciones, podemos empezar a contactar, licitar y hacer ejercicio. Entonces, el siguiente desafío después que nos aprueban es, bien, hay que ir a generar los convenios con los municipios.
Y también nosotros pensamos, dijimos, bueno, los municipios van a llegar, querer esto, van a volar, claro, nos van a todos llover. Van a querer esto. Nunca fue. Nunca pasó. Solo una comuna, un municipio, llegó con la mano arriba y diciendo yo quiero estar ahí, que fue Renca. Ya. Pero tiene mucho que ver también porque el alcalde de Renca está súper metido en estos temas y entendía muy bien la dinámica. Entonces ellos dijeron, ya, somos los primeros. Y bueno, ya hemos ido cerrando, ya tenemos más de 50 comunas con convenios y la necesidad del convenio es crítica porque para nosotros poder operar tenemos que tener la puerta abierta de la municipalidad porque con ellos tenemos que armar la figura de cómo vamos a recolectar en los hogares o dónde vamos a instalar un punto limpio, que son las dos obligaciones que tenemos que ir implementando gradualmente. Entonces, si vamos a operar una municipalidad con recolección desde las casas, tenemos que saber cuáles son los mapas, cuáles son las rutas, digamos, que tenemos que atender. Toda, digamos, la logística en sí es parte de lo que el municipio nos tiene que entregar. Ellos tienen también la obligación de tener ordenanzas municipales, de dictar ordenanzas municipales para que los consumidores y consumidoras separen los residuos, porque finalmente ese es el único punto de obligación de cara a la ciudadanía formal, digamos, que el municipio diga, vecinos, ustedes ahora entreguen separado el residuo, este día va a pasar el camión del reciclaje o este lugar es donde van a tener un punto limpio. Y ahora ya partimos, hace 3 semanas ya partió la operación, ya licitamos todas las comunas que teníamos convenio para este primer año que son 3 meses y ya partimos. Entonces ahora estamos con el siguiente paso del desafío que tiene que ver con cómo llegamos a la ciudadanía, cómo logramos que las comunas que no estaban reciclando visualicen el camión del reciclaje y entiendan cómo va a pasar, qué va a reciclar, qué separar. Y eso es una primera etapa de comprender el modelo, cómo se va a estar ejecutando y cuesta llegar a toda la ciudadanía. De todas maneras. Y eso también ahí tenemos un rol con los municipios que nos ayudan a llegar a las juntas vecinales y tratar de transmitir, de difundir, sí, de hacer toda esta comunicación. Y tenemos otras comunas que ya estaban operando antes de la ley REP y las tenemos que tomar y se generan desconexiones finalmente, o justamente son desconexiones que hacen que el servicio no sea el mismo que estaban haciendo antes y eso nos ha pasado también que hay vecinos molestos porque dicen, bueno, ustedes llegan y queda la escoba. Entonces estamos lidiando hoy día con esos dos mundos, con el mundo del que no tenía nada y estamos tratando de que empiecen a reciclar y educando para que empiecen a reciclar y el otro mundo que ya reciclaba y que demanda ya tenía un sistema al final y que demanda de un buen servicio y que hoy día un buen servicio que todavía no alcanzamos porque todavía estamos engranando todo lo que tenemos que hacer, que es diferente operar una comuna a operar 35 comunas como estamos haciendo. Entonces súper grande el impacto de lo que estamos generando y en 3 semanas es difícil poder tener esta como partida, este ramp up súper rápido, ¿cachai? Entonces estamos en eso, hoy día estamos en ese dolor de partir y el gran desafío para el año 1, que es estos 3 meses, es que tenemos que cumplir igual metas, ¿cachai? Entonces estar entregando contenedores, no logramos todavía que la ciudadanía empiece a reciclar a la tasa que necesitamos, pero igual hay que cumplir metas, hace que este año de 3 meses sea súper desafiante y hoy día estamos en eso, estamos buscando kilos, tratando de comprometer a los ciudadanos que ya reciclaban y ciudadanas y buscando motivar para que se empiece a separar los residuos básicos, porque vamos a partir con una lista básica, que es la lista de envases que hoy día tienen capacidad de reciclaje. Y pronto vamos a ir incorporando más en la medida también que empecemos a asegurar salida de ese material, porque lo que no nos puede pasar es que dejemos abierto y recicle como todo lo que quiera, claro, porque al final eso se traduce en que cuando pasen por las plantas de clasificación una porción importante se pueda ir igual al vertedero, al relleno sanitario, y eso al final es mal interpretado también y genera un efecto de nuevo. Claro. Que como decíamos, con las municipalidades han sido las encargadas de esto y han habido también ciertos casos claro. Entonces, dudosos. Esa de desmitificar justamente ese paradigma respecto a si te llevas todos los residuos mezclados significa que te lo llevas a la basura.
es algo que también hoy día estamos tratando de cambiar porque nosotros nos llevamos los residuos mezclados. Tenemos 3 flujos. Y después ustedes separan. Sí, tenemos 3 flujos. Tenemos flujo de vidrio, papeles y cartones y envases livianos. Y en los envases livianos, que es el flujo amarillo, ahí van plásticos, los metales y cartón para bebidas. Entonces, un ciudadano y una ciudadana cuando ven esto y dicen, ustedes mezclan y después no hacen nada. Claro, esto va al vertedero. Así es. Entonces, ahí estamos educando respecto al cambio de fondo de la ley, que es pasar de un modelo de puntos limpios, donde al mes un punto limpio reciclaba 20 toneladas, a un modelo donde un camión en un día puede recolectar 20 toneladas. Entonces, el crecimiento en volumen de lo que estamos reciclando es industrial, ya no es 1 a 1 de mano. Entonces, ya no es como haya una motivación. No, pues hoy día ya es un nuevo hábito. Sí, una nueva industria. Y bueno, ya tenemos nosotros licitaciones con plantas de clasificación. Vamos a tener una planta que es más tecnificada, que tiene una inversión sobre los $50 millones. Entonces, no todos tienen la espalda económica para poder hacerlo. Entonces, han invertido en plantas todavía semiautomáticas, que la clasificación sigue siendo manual, que son personas que van separando los residuos. Pero la planta tecnificada es una planta que tiene detectores. Entonces, claro, que tiene imanes, agarra los metales, sí, va separando en general, por peso. todas tienen detector de metales, pero las plantas más tecnificadas lo que tienen son separadores por pesos, por ejemplo, por flujos, por volumen. Detectan con infrarrojos los tipos de plástico. Entonces hay menos intervención humana, más de máquina, y hace que también el estándar sea mucho mejor, se recupera más material. Y tienes mejores tasas, obviamente, de valorización versus lo que estás recolectando. En las manuales todavía se pierde mucho. Se pierde mucho material. Porque el humano no alcanza a agarrar todo el material. Entonces se vuelve a pasar, como que estamos en esa dinámica. Pero lo importante es que hay plantas. O sea, tenemos 4 plantas en el país. De hecho, estábamos mirando una presentación. Ayer asistimos a una presentación de Ecoembes, donde está el sistema de gestión que es el Resimple, ¿no? Claro, de España. Y ellos hablaban que cuando partieron con la ley REP allá, partieron con 40 plantas de clasificación. Entonces, claro, las dimensiones obviamente del país también son mayores. Sí. ¿Cómo te imaginas Chile con 10 años de la implementación de esta ley? O sea, el 2033. Sí, yo me imagino, por la respuesta que tenemos hoy día, que vamos a tener buenas tasas de reciclaje, muy buena participación. Yo en general veo a los chilenos siempre motivados. Cuando hay encuestas de reciclaje, todos dicen, sí, yo reciclo, ¿está dispuesto a separar? Sí, estoy dispuesto, pero ¿lo está haciendo? Bueno, a veces. ¿Y por qué no lo hace? Bueno, porque no tengo dónde dejarlo, no tengo quien se haga cargo. Entonces, todas esas brechas que estaban antes, las vamos a estar recogiendo ahora. Entonces, yo estoy optimista respecto a lo que va a pasar. También la ley en Chile recoge todo lo que o todo el aprendizaje de 30 años de la IREP en Europa. Entonces, parte con ecodiseño, con incentivo a ecodiseñar, con incentivo a empujar la economía circular. Entonces, vamos a tener cambios en los envases, que es algo que no se visualiza hoy día fácilmente en Europa. O sea, todavía tú puedes ir a un supermercado en Europa y encontrar una bandeja con un plátano envuelto en un Stretfield. Mucho. Sí. O huevos. O sea, a mí me llama la atención que venden huevo duro envuelto en una bandeja con un plástico encima. Entonces, en regulaciones con incentivos al ecodiseño, esas cosas debieran desaparecer rápidamente. Y vamos a partir nosotros con ese modelo, con estos incentivos. Entonces, hoy día se habla con los productores de reducir, ocupar el envase correcto, no sobreembalar, porque hay penalidades económicas asociadas a esa e incentivos positivos a quienes usan envases ecodiseñados. Entonces, también eso plantea un ejercicio de implementación bastante más acelerado que lo que tuvo Europa. Me pasaba en la compañía donde trabajaba antes que como era una compañía que era multinacional, tenía ideas de cosas que ya se estaban haciendo en otros países, como el ejercicio de tener detergentes concentrados, por ejemplo. Y llegó como la primera empresa que puso en Chile detergentes concentrados. Y la verdad es que el consumidor en ese momento no estaba preparado para recibir un detergente concentrado, y en vez de
asumirlo como algo positivo, lo asumió como algo negativo, como esta empresa me quiere quitar plata, ahora me venden un envase más chico por la misma cantidad. No se entendió la figura. Y no cambió hasta que el rubro, o sea, los competidores dijeron, ok, probemos con los detergentes concentrados. Y ahí estalló. Ahí se entendió porque fue más fácil, ya no era... Claro, no es el único, no es algo tan innovador. Totalmente. Entonces, eso pasa con todo, ¿cachai? Si vamos a hacer un cambio de embalaje, si vamos a sustituir un envase, tenemos que buscar que el rubro se haga cargo de sustituir el envase. Por ejemplo, yo tengo un post-it acá pegado como mi objetivo personal de envases que tiene que ver con los farmacéuticos. Hoy día en el mercado internacional tú podés comprar un medicamento, una tableta, en envases, en frascos, digamos, en envases que no requieren tantas capas como los que tenemos hoy día en Chile, que es los blister, no son viables de ser reciclados. Entonces, hay temas regulatorios, hay temas de inversión de máquinas, pero es algo que se tiene que acordar en el rubro, ¿cachai? Tenemos que ir a esa tendencia. Y eso yo te diría que cuando pase es uno de los grandes saltos que podemos generar, ¿cachai? Cambiar de hoy día un mercado que no es reciclable, y ese es todo el rubro que hoy día no tiene posibilidad de optar a un reciclaje. Si nos vamos a frasco, el panorama cambia, ¿cachai? Cambia completamente, y es la intención, la inversión, y eso tiene que estar recogido dentro del modelo de tarifas, porque acá hay impactos económicos de cambiar. Al final eso es lo interesante de la ley REP, que también pone el foco en el triple impacto. O sea, tu envase, al no ser reciclable, va a ser más caro de gestionar, y que es al final lo que siempre queremos transmitir desde la sostenibilidad, que ser sostenible a largo plazo sí es más barato para la empresa. Entonces creo que eso lo hace súper interesante también. Claro, porque finalmente cuando en este mismo ejemplo de las farmacéuticas, para cambiar a frascos significa invertir en líneas diferentes, líneas de proceso que envasan, que cambian de blister a frasco, y eso es inversiones grandes. Pero eso se tiene que pagar a partir de la reducción del costo de la tarifa de REP. Claro, o sea, eso debería ser como... Claro, tiene que ser más caro el costo por kilo de un blister que lo que va a significar el costo por kilo de un frasco. Claro. Y esa es la forma que podemos generar justamente el cambio. El incentivo. Así es. Gracias, Nati, por esta conversación. Nosotros tenemos una última pregunta que siempre le hacemos a nuestras invitadas, y es: ¿cuál es el momento menos fancy que has vivido en Resimple? El momento menos fancy, no sé, yo creo que tiene que ver... Mira, mi jefe es súper fancy, ¿ya? Entonces, él siempre cuando llego, me mira de pie a cabeza y me dice, bien, estás como para un evento. Pero yo creo que esos días cuando tú estás ahí medio desconectado finalmente y no tenés muchas ganas, como estos últimos días que he estado bien estresada, yo creo que ahí es donde finalmente no podéis transmitir toda la motivación a través de lo que se ve afuera. Y eso creo que son los momentos menos fancy que puedo tener, que salgo tal cual como me levanté finalmente. Días de teletrabajo. Totalmente, con buzo, zapatilla y poco peinado. Tal cual. Gracias, Nati. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Feliz de venir a conversar con ustedes. Este episodio quedó buenísimo. Espero que todo lo que hoy conversamos con Nati te haya servido para conocer más acerca de esta legislación y de cómo puedes comenzar a aplicarlo en tu empresa. Visita resimple.cl para conocer más sobre su trabajo. También te recomiendo que visites nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Instagram como @notfancy.podcast y también en nuestro sitio web notfancy.cl. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto es Not Fancy by Minka, un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023.